Hola a todos y todas. Hoy estoy realizando una cápsula pedagógica para los estudiantes de tercero medio Q del Instituto Nacional. Esta cápsula pedagógica tiene que ver principalmente con el discurso argumentativo, ¿ya? Y se desarrolla a partir del objetivo número 6, que principalmente está enfocada en producir e interpretar textos, ya sean textos literarios como no literarios. Para comenzar, es importante tener en consideración que la actividad cotidiana y frecuente del ser humano es argumentar, ya es una capacidad que tenemos junto con decidir, que son acciones inherentes del ser humano, ocurren de manera totalmente espontánea. Por lo tanto, ¿qué es la argumentación? Como bien dice ahí, en la actualidad podemos distinguir este tipo de discursos en textos como artículos de opinión, cartas al director, editoriales, críticas de arte, publicidad, debates políticos, etcétera. Incluso se da, como ya habíamos mencionado, de forma cotidiana en el día a día. Por lo tanto, las instancias recién nombradas son instancias ya constituidas, instancias formales, donde se demanda una capacidad de argumentación para poder defender alguna idea o persuadir, ¿cierto? O disuadir sobre a alguien que deje de pensar sobre algo o deje de tener una cierta postura sobre a un tema determinado, contingente. En segunda opción, tenemos como principal característica que tenemos como integrante de una sociedad, nos vemos enfrentados a diario a la necesidad de validar nuestras acciones y puntos de vista frente a los demás. Por lo tanto, eso también depende de nuestra capacidad argumentativa para poder defender nuestras decisiones, todas nuestras decisiones cotidianas. Como bien decíamos, y esto se relaciona con el punto 3, decidir y argumentar son prácticas inherentes del ser humano, se dan de forma natural. Por lo tanto, yo cuando me levanto, decido no si me levanto temprano o tarde, si tomo desayuno durante clases o antes de las clases. Por lo tanto, hay una serie de situaciones que demandan una argumentación a diario. El número 4 tenemos la siguiente característica. Gracias a la actividad para argumentar, se han logrado los más importantes cambios sociales en la historia de la humanidad. Y eso responde a que la capacidad de diálogo, a la capacidad de conversación, a la capacidad de poder respetar la opinión del otro, es fundamental para poder desarrollar un clima social de paz, un clima integrado como sociedad y por lo tanto avanzar como cultura, en una cultura de respeto y de inclusión. Por lo tanto, la argumentación son sumamente importante, un elemento sumamente importante y una capacidad ya que tiene el ser humano. Frente a eso, el primer concepto importante es el argumento. ¿Qué es el argumento, cierto? Es lo mínimo de la argumentación, el concepto más que tiene como finalidad la fuente de esta, esta praxis antigua que incluso se viene desarrollando e investigando desde la época de los filósofos de Aristóteles. Por lo tanto, un argumento se distingue de una opinión en que esta última no requiere de ser apoyada con razones o informaciones pertinentes, mientras que un argumento sí. Un argumento necesita de bases, necesita de respaldos, necesita de una información objetiva comprobable. Por lo tanto, eso difiere de una opinión. La opinión se da de forma espontánea, ¿cierto? Muchas veces apelando a la expresividad, y generalmente esa opinión incurre en falacias que son elementos que son claves en la estructura interna del argumento.
son errores de la argumentación que pueden invalidar, ¿cierto?, un planteamiento. Otra característica principal del argumento son ejemplos, razonamientos y proposiciones. ¿Ya? Este concepto es muy importante para lo que viene posteriormente. Proposiciones concretas que tienen el propósito de persuadir o convencer a alguien. ¿Ya? Esa es la función principal de la argumentación, convencer o disuadir a alguien. Y como tercera característica del argumento tenemos que constituye un intento por convencer a uno o varios receptores de la veracidad o conveniencia de una conclusión, ¿ya?, obtenida a partir de una o un conjunto de premisas. Y esto responde al modelo aristotélico, ¿cierto?, que planteaba la siguiente estructura. Proposición 1, por ejemplo, todos los filósofos son grandes pensadores. Proposición 2, Aristóteles es un filósofo. 3, como conclusión, sería Aristóteles es un gran pensador. Esa es una estructura lógica para poder obtener un argumento, ¿ya? Y también es una estructura lógica para evidenciar cuáles argumentos se pueden llegar a invalidar, ¿ya? Es muy importante revisar ese contenido que generalmente se ve en los selectivos humanistas. El argumento como una práctica importante que constituye esencialmente la razón, el razonamiento humano. Continuando, tenemos este ejemplo que un grupo de estudiantes les envía al director, donde podemos constituir 3 elementos al leer la carta. La postura que se defiende es la que está marcada en lila, que dice: hemos pensado en tener una radio comunitaria que funcione durante los recreos y entretenga a la comunidad en general. Esa es la petición principal, si ustedes pueden, mientras leer el párrafo, es la función principal que buscan promover los argumentos, las proposiciones, ¿cierto?, argumentos, en primera instancia. El primer argumento, que está marcado en rojo, tiene que ver con la siguiente idea que sustenta a la proposición conclusión, que es la postura que se defiende. Necesitamos que el recreo sea una instancia de relajo e interacción, y la música es una importante herramienta para lograrlo. Tenemos un argumento 1. El argumento 2, color celeste. No encontramos otra alternativa que la de escuchar nuestra propia selección a través de audífonos individuales. Finalmente, un argumento 3, para validar esta postura, es que esta situación ha provocado que cada día nos pongamos más y más individualistas, reemplazando las conversaciones grupales por el ensimismamiento, lo que no aporta en nada a la convivencia escolar. Por lo tanto, se dan 3 argumentos para validar una postura, ¿cierto?, que busca defenderse. Por lo tanto, tenemos en ese sentido una estructura lógica, que es plantear proposiciones que primero vienen a argumentar para finalmente defender una idea y concluir. Continuando, la situación de enunciación del discurso argumentativo tiene que ver principalmente con la relación emisor-receptor. Esta relación de emisor-receptor que se da en un debate, por ejemplo, se da a partir de una disposición de puntos de vista opuestos y con un carácter constantemente dialógico. Se puede debatir, se puede incluir, ¿cierto?, frente a esta discusión sin ir en desmedro, sin ir en un ataque personal a otro. Esa relación de emisor-receptor se da frente a un tema que generalmente es polémico o controversial. Y eso es fundamental, ya que ese tema polémico o controversial genera ideas, genera premisas, ¿cierto?, que buscan convencer, buscan persuadir al otro para poder claramente adoptar esta postura que uno está defendiendo. Por lo tanto, la situación de enunciación del discurso argumentativo tiene una función totalmente apelativa, ya que requiere
que el otro, el receptor, que también tiene una función de emisor cuando devuelve, ¿cierto?, el argumento, el contraargumento, donde es completamente frente a un tema que genera una polémica, genera controversia y así poder generar ese diálogo, generar ese debate. Para continuar, tenemos un ejemplo de lo que tienen que realizar en la actividad que se plantearía en un instante. Tenemos una carta al director, ¿cierto? Un texto periodístico donde se tienen que encontrar tres elementos del discurso argumentativo: el tema, la finalidad y el carácter dialógico. Señor director, hoy se cumple 32 años desde que la ONU instituyera el Día Internacional de la Mujer en 1976. Este es el tema controversial. Es un tema que siempre ha estado en jaque y un tema que hasta el día de hoy, luego con la explosión del feminismo, está totalmente vigente y debatible. Por lo tanto, la mujer en estos momentos y el rol que juega ella en la sociedad es un tema controversial, es un tema que se puede debatir adoptando diferentes posturas. Sí, en ese sentido, la finalidad que buscará es convencer sobre la necesidad de superar la desigualdad de la mujer en la sociedad. Como bien dice, tenemos muchas cosas que celebrar, pero aún falta porque las desigualdades han sido muchas a lo largo de la historia. Por eso, y otros desafíos que nos interpelan como género y como sociedad, es que reitero con confianza en el futuro este saludo a las niñas, jóvenes y mujeres adultas de nuestro país. Por lo tanto, el carácter dialógico, como bien identificamos que la finalidad es remecer, ¿cierto?, a la mujer que está leyendo esa carta al director, de la ministra, ¿cierto?, Laura Albornoz, se da con un carácter dialógico ya que busca un público que es femenino. Por lo tanto, aunque ese público no va a poder retroalimentar la idea que plantea la ministra, es un receptor. Es un receptor que se piensa incluso antes de escribir la carta. Está dirigido a alguien, por lo tanto tiene un carácter dialógico premeditado. Incluso podemos ahondar en el carácter que tiene la tercera. Se escribe a un cierto tipo también de lector. Un mismo lector no va a leer la cuarta, por ejemplo, que la tercera. Son distintos públicos, por lo tanto, ese carácter dialógico responde a la característica del medio de comunicación, que eso también interfiere en la forma de escribir y de hacer periodismo con respecto a lo que planteaba la ministra en aquella época. Para finalizar, la finalidad del discurso argumentativo son principalmente tres: plantear un punto de vista sustentado en razones, con argumentos lógicos que busquen convencer o persuadir a un receptor, a un interlocutor. Son dos de las maneras de lograr, como dice ahí, la finalidad de la argumentación, a partir de razones lógicas y, como bien dice el postulado número 3, con argumentaciones más relacionadas a las emociones, a lo afectivo. Ya, por lo tanto, son dos formas de constituir los argumentos que se podrán percibir, ¿cierto?, cuando uno lee o escucha un argumento o que sea en algún debate o se escribe en algún medio de comunicación. Por lo tanto, existe esa principal finalidad que es dar a conocer un punto de vista y convencer o disuadir sobre un tema. Finalmente, la actividad. La actividad plantea lo siguiente para la próxima clase. Se solicita al estudiante buscar en un diario una breve carta al director o artículo de opinión en la cual pueda identificar e interpretar el tema, la finalidad y el carácter dialógico del texto, tal como pudimos apreciar anteriormente con el ejemplo de la carta hacia las mujeres de la ministra.
destacando los argumentos textuales que te permitan reconocer los diferentes aspectos y premisas que componen el texto seleccionado, tal como lo vimos en la diapositiva que se analizaba la carta que se le envió al director de un establecimiento por parte del centro de estudiantes con la finalidad de poner música en los recreos. Por lo tanto, son dos elementos que se pueden realizar en la carta, que es interpretar y definir ciertas ideas y ciertos temas que ustedes tengan, identificando el tema, la finalidad y el carácter dialógico del texto. Finalmente, ¿qué aprendimos hoy? Hoy, queridos estudiantes, aprendimos sobre la primera instancia de la argumentación, qué es, qué finalidad tiene y sus principales características. Es importante encontrar que tenemos tres preposiciones, la preposición argumento y la preposición conclusión. Así podemos dar de forma integral el argumento y el debate que se da a partir de lo mínimo que es la argumentación como práctica inherente del ser humano. Es fundamental entender que a partir de aquello se puede lograr a entendernos como sociedad y avanzar hacia un futuro dialogado y construir, ¿cierto?, algo mucho mejor. Sin duda alguna quedan nuestros canales establecidos para compartir dudas sobre la clase revisada en esta cápsula pedagógica. Espero que haya sido de su agrado y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.